Buen día. Nuestro grupo está formado por Dulce Contreras y su servidora Michelle Gaona. Esta es la asignatura de apoyo nutricio a cargo de la docente Mariana Castañeda Báez. Nuestro trabajo está dividido en dos temas. El número 1 es importancia del microbiota en el apoyo nutricio y el número 2 es la importancia de los probióticos, prebióticos y simbióticos. A continuación, me tocará hablarles acerca del primer tema, que es importancia del microbiota en el apoyo nutricio. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Gaona y les voy a hablar acerca de la importancia del microbiota en el apoyo nutricio. Muy bien, es probable que hayan escuchado hablar de flora intestinal. Pues bien, su nombre correcto es microbiota intestinal. Según la Facultad de Medicina de la UNAM, es el conjunto de bacterias que coloniza la piel, el aparato digestivo, incluida la boca y el aparato genital. Existen trillones de microorganismos que viven en nuestros intestinos, tales como bacterias, hongos, virus, levaduras, incluso parásitos. Todas estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, pero fundamentalmente desde el momento del nacimiento, ya que estos pasan por vía vaginal. La ubicación principal de estas bacterias es en la boca, la superficie de los ojos, la piel, los pulmones, el intestino y los genitales. Composición de la microbiota intestinal. En nuestro cuerpo existen células y microorganismos que son visibles a simple vista y que realizan acciones benéficas y patógenas. Entre estos miniorganismos que nos habitan se encuentran los microbios que no afectan tanto como se cree, y pues ayudan a realizar procesos en el cuerpo que son necesarios y tienen beneficios para nuestro organismo. Estos microorganismos se denominan microbioma, los cuales aprovechan algunas de las sustancias que secretamos como nutrientes y también nos ayuda a digerir parte de los alimentos e inclusive se alimentan de nuestros alimentos. También combaten infecciones de otras bacterias y virus externos. Estas se encuentran en varias comunidades formadas dentro de nosotros, los cuales se llaman microbiotas. Se calcula que el número de organismos es igual a 1000 billones, número equivalente al de nuestras células, en el cual podemos observar en la imagen que están las especies dominantes, las especies raras y las especies transitorias. Muy bien. Se ha comentado que en la boca la microbiota es biodiversa y no siempre es saprófita, pues algunas bacterias como los estreptococos generan ácidos que provocan caries y ciertas levaduras provocan aftas inmunodeprimidos. En el esófago no existe colonización permanente, ya que es un conducto colapsado por la musculatura, es solo vía de tránsito y pues arrastra a los microorganismos que se ingieren. En el estómago y duodeno, la presencia de microorganismos es menor debido a las secreciones ácidas biliares y pancreáticas, así como la actividad motora propulsiva, alrededor de 1000 bacterias por mililitro. En el estómago existen fundamentalmente los lactobacilos, ya que la acidez es una barrera natural para muchos gérmenes que acaban aquí pues su existencia y ya no pueden progresar más, lo que evita infecciones en los tractos inferiores. La concentración de los lactobacillus es baja y se desconoce el papel que puedan tener. En unos estudios el 40% de la población alberga Helicobacter pylori, que se asocia a la producción de gastritis, úlcera péptica e incluso a algunos tipos de cáncer. En el intestino delgado, en el duodeno, el componente microbiológico es escaso por la persistencia de la acidez y por los jugos biliares y pancreáticos con el alto contenido enzimático. En el yeyuno, ileón aumenta de forma progresiva la presencia de bacterias y alcanza la mayor densidad de población en el intestino grueso, principalmente en el colon, ya que el tránsito es lento y permite a los microorganismos pues, proliferar bacterias.
En conjunto, la población viva del colon puede alcanzar un peso variable de entre 300 y 600 gramos, lo que se supone un tercio del peso de las heces y un 95% de la microbiota del huésped. En sí, en el intestino grueso es donde la microbiota alcanza su máximo exponente. Destacan las bacterias, pero también hay áreas de hongos, levaduras y protozoos. Se calcula que hay más de 500 especies diferentes, lo que da una idea de su madurez, estabilidad y la escasa influencia del exterior, que es una homeostasis intestinal. De entre las bacterias mayoritarias, pues destacan los firmicutes, bacteroidetes y probotelas. Le siguen actinobacterias, bacteroides y bifidobacterium. La inmensa mayoría son anaerobias estrictas y obtienen su energía de la fermentación y son muy sensibles al oxígeno. La microbiota intestinal tarda aproximadamente unos 3 años en construirse. Es como si fuera una huella digital propia, única. Al nacer los microorganismos, los fecales y los vaginales, pues transmitidos por la madre durante el parto vaginal o en el caso por parto de cesárea, pues dan inicio a la colonización de la microbiota. Se diversifica, se construye, se estabiliza. Entonces, una vez alcanzada la edad adulta, su composición se mantiene relativamente estable hasta la vejez, cuando sufre de nuevo una profunda transformación. En este caso, como podemos ver en el bebé, de 0 a 3 años es cuando se diversifica. En la edad adulta se diversifica y después se estabiliza. Y el adulto mayor, pues ya con el paso del tiempo, la microbiota se empobrece progresivamente. Ok, acerca un poquito de las bacterias que existen en la microbiota. El primer día después del nacimiento, en la mayoría de las heces de los recién nacidos se observan E. coli, Enterococcus, Lactobacillus, Clostridium y Staphylococcus, con una presencia de bacterias. En los lactantes amamantados, las Bifidobacterium suelen empezar a aparecer alrededor del tercer día y los grupos bacterianos que aparecían anteriormente comienzan a disminuir. En torno al cuarto o séptimo día tras el nacimiento comienzan a predominar los Bifidobacterium y alrededor del séptimo día la microbiota intestinal se vuelve más estable. Con el destete, la microbiota intestinal va siendo cada vez más similar a la de un adulto. Se observa un incremento del recuento de bacteroides, Eubacterium, Streptococcus, anaerobios y a menudo Clostridium, así como una menor presencia de Bifidobacterium. También se observan cambios en la composición microbiológica normal intestinal en la etapa del adulto mayor, principalmente una disminución de Bifidobacterium y predominancia de anaerobios. Se cree que este fenómeno es el resultado del efecto que tiene el envejecimiento de la función fisiológica del huésped sobre la microbiota intestinal. Muy bien, en sus funciones, la microbiota trabaja en estrecha colaboración con los intestinos y tiene 4 funciones. La número 1 es que favorece la digestión, ayudando a las células intestinales a absorber todos los nutrientes, tales como el azúcar, aminoácidos, vitaminas. También fermenta una pequeña parte de los alimentos. En estos procesos de fermentación, que son donde se producen gases y numerosos metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, constituyen un auténtico combustible para las células del colon. En la número 2, que es la función 2, esta desempeña una función importante en la modulación del aparato digestivo. Por su intervención, activan la producción de moco gastrointestinal, la irrigación de las células intestinales y la actividad enzimática de la mucosa. En el número 3, este también funciona como una barrera contra patógenos y toxinas. Además, ciertas bacterias liberan moléculas antimicrobianas contra las bacterias patógenas, mientras que otras estimulan la producción de moco, protegiendo las células intestinales de los ataques y evitando efectos nocivos sobre el cuerpo.
y en el número 4 tiene un papel defensivo. Este es en el desarrollo del sistema inmunitario humano. Las bacterias de la microbiota intestinal participan en la maduración y la activación de las células del sistema inmunitario intestinal, perdón. Y estos son los que nos protegen de de los ataques de patógenos, bacterias y virus. En el intestino es el principal reservorio de células inmunes del cuerpo. A su vez, también el sistema inmunitario influye mucho en la composición y diversidad de la microbiota. Enfermedades asociadas con un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Qué es un desequilibrio de la microbiota intestinal? La composición de la microbiota intestinal se caracteriza por su gran diversidad. Diversidad es el número de especies diferentes presentes en un individuo y por su abundancia, que es la cantidad total de microorganismos presentes. Cuando se produce una alteración de la composición, se rompe el equilibrio y es cuando surge una disbiosis. Esta puede asociarse con varias enfermedades por todo el cuerpo, las cuales son los cólicos del lactante. Este afecta al 20 al 25% de los bebés entre 1 y 4 meses de edad. Está la diarrea relacionada con antibióticos, las cuales se manifiestan entre el 5 y el 35% de los pacientes. La diarrea del viajero, esta surge por el consumo de agua y alimentos contaminados durante el viaje y afecta entre el 3 y el 17% de los pacientes. La gastroenteritis suele ser benigna y de origen viral y es responsable del fallecimiento de más de 200,000 niños al año en el mundo. La obesidad pues es una enfermedad crónica frecuente, grave y costosa. El síndrome del intestino irritable es uno de los trastornos gastrointestinales funcionales más frecuentes y se caracteriza por dolor abdominal y alteraciones de los hábitos defecatorios del huésped. En este caso puede ser estreñimiento, diarrea o ambos de manera alternada. En la enfermedad de Crohn, esta es una enfermedad inflamatoria del intestino en la que la inflamación puede afectar a todos los niveles del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Y el cáncer del estómago y el cáncer colorectal. Estos pues, son cánceres gastrointestinales asociados con una disbiosis intestinal. Alteración de la microbiota. La alteración de la microbiota se puede producir por diferentes factores. Tales son como la mala alimentación, sedentarismo, estrés, contaminación ambiental, exceso y mal uso de antibióticos, entre otros. Sin embargo, estos factores se pueden contrarrestar con una alimentación sana y equilibrada, realización de ejercicio de manera regular, una adecuada higiene del sueño, evitando la auto y sobremedicación y realizando actividades que permitan minimizar los efectos del estrés. En los patrones alimentarios, la relación existente entre la microbiota intestinal, la salud y la enfermedad al mismo tiempo se relaciona con diferentes patrones alimentarios, entre ellos los caracterizados por abundancia de cereales, tubérculos, frutas y otros vegetales, y los que se basan en un consumo de alimentos refinados, como carnes y otros productos de origen animal. La dieta es un factor que impulsa la composición y el metabolismo de la microbiota intestinal, y los macros ejercen un gran impacto en ella. Los carbohidratos no digeribles pueden producir marcados cambios en la microbiota intestinal. Las fibras dietéticas son los principales impulsores de la composición y función de la microbiota. Permiten estimular el predominio capaz de utilizar estos sustratos como fuente de energía, pero estos efectos dependen tanto del tipo de fibra como de la composición inicial de la microbiota intestinal de un individuo. Hábitos saludables para mejorar la microbiota. Dieta rica en fibra, frutas y verduras, cereales y legumbres. Tomar proteínas procedentes del pescado y las carnes blancas preferente. Beber abundante agua, sobre todo si se come fibra. Comer menor cantidad de carnes rojas y grasas animales. Evitar café, alcohol, tabacos, fritos y embutidos. Y tomar prebióticos y probióticos. Hola compañeros y profesora, mi nombre es Dulce Contreras para los que no me conocen. Yo les voy a estar hablando acerca de la importancia de los probióticos, prebióticos y simbióticos.
Para darnos una idea general de lo que estos microorganismos pues representan para nosotros, es interesante saber que tenemos una gran cantidad de ellos en nuestro organismo. De hecho, para tener como una ejemplificación, se menciona y se sabe que estos microorganismos representan unas 10 veces la cantidad que tenemos de células en general, pues una persona adulta. Y una persona adulta en promedio tiene de 10 a 100 billones de células. Entonces, pues podemos darnos cuenta que la cantidad de microorganismos vivos que tenemos pues en todo el tracto gastrointestinal, principalmente en el colon, pues es todo un mundo de seres vivos. Y hablando de datos históricos, de los registros que hay pues de los probióticos a lo largo de la historia, la primera vez que se cree que se mencionó al respecto de esto es en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Según los historiadores, ahí Abraham menciona cómo él consumía leche agria. Y los historiadores creen que ese pudo haber sido uno de los factores para su longevidad, por lo cual vivió tanto tiempo. Más adelante, en el año 76 después de Cristo, un historiador que se llamaba Plinio, él hacía pues recomendaciones también de administrar lácteos fermentados a fin de tratar gastroenteritis. Y mucho después, en el año 1908, un ganador del premio Nobel llamado Elie Metchnikoff atribuyó la longevidad de ciertas poblaciones al consumo habitual de lácteos fermentados, los cuales contenían lactobacilos, y estos mencionaba el que reducían las toxinas producidas por las bacterias intestinales y pues por lo tanto promovían la salud y prolongaban la vida. Las definiciones que existen de estos microorganismos es, por ejemplo, para probióticos, que son unos microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidad adecuada ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Pero esta no fue la primera definición que hubo para probióticos. Antes de esto hubo otra, la cual se propuso en el año 1965, y esta decía que los probióticos eran sustancias secretadas por microorganismos que estimulaban el crecimiento de otros. Como vemos, la nueva definición dice que los probióticos son microorganismos, los cuales ejercen pues el beneficio para la salud, y la antigua definición mencionaba que los probióticos eran sustancias que eran secretadas por otros microorganismos. Entonces podemos ver pues la diferencia. En tanto a los prebióticos, menciona que son sustratos que son utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped que confiere un beneficio para la salud. Es decir, los prebióticos son utilizados como sustratos por los probióticos, es decir, son su alimento. Los simbióticos, por otra parte, son productos que contienen ambos, es decir, una combinación de probióticos y prebióticos. Ahora bien, lo que se considera probiótico es una gran variedad de productos y pues sí, en general no es solamente alimentos como tal, como pensaríamos. Estos probióticos pueden ser desde fármacos o suplementos que podemos encontrar pues en farmacias, pero también pueden ser alimentos como tal, como las leches fermentadas, yogurts, entre otras cosas, incluso hay panes fermentados. También hay fórmulas infantiles como leches en polvo e incluso hay probióticos de administración no oral. Por poner un ejemplo, hay probióticos de administración vaginal. Entonces, pues podemos ver que pues abarca mucho mercado. Pero para que algo pueda ser considerado probiótico, es necesario que se hayan realizado estudios en humanos que demuestren que tienen pues beneficio, un beneficio concreto, y la cantidad que se necesita y la cantidad de microorganismos que proporciona dicho producto. Entonces, no todos los productos que contengan microorganismos vivos
puede ser considerado probiótico. Por ejemplo, hay muchos alimentos y bebidas fermentadas tradicionales como la kombucha, el chucrut y el kimchi. Esto se sabe que tienen microorganismos vivos, pero como no tienen el nivel de evidencia que se requiere, no se pueden considerar probióticos, aunque se promocionen como tal. Aquí en este cuadro, en la parte de arriba podemos ver que son cultivos activos, microorganismos vivos, pero hay unos que se consideran probióticos y otros que no. Los que sí son fármacos probióticos, alimentos médicos probióticos, algunos de estos se administran, por ejemplo, durante la alimentación enteral. También hay otros alimentos probióticos, como les mencionaba, por ejemplo, la leche fermentada, probióticos no orales, alimentación animal probiótica, mezclas microbianas definidas, suplementos dietéticos probióticos, fórmulas infantiles probióticas. De todos estos hay evidencia y pues muchos estudios. Ahora, de los no probióticos podemos ver que hay alimentos fermentados con contenido microbiano pero no definido y mezclas no definidas, incluidas el trasplante fecal de microbiota. Este es un procedimiento que se suele hacer para diferentes patologías gastrointestinales y pues como regenerar hasta cierto punto la cantidad de microorganismos que hay en el intestino, pero no se considera pues probiótico. Hay diversos mecanismos de acción de los probióticos, prebióticos y simbióticos. Los más frecuentes es la resistencia a la colonización, producción de ácidos grasos de cadena corta y de acidificación del medio, regulación del tránsito gastrointestinal, normalización de la microbiota, aumento de la regeneración de enterocitos y exclusión competitiva de patógenos. También hay otros mecanismos, pero estos son solo frecuentes, no muy frecuentes, como síntesis de vitaminas, antagonismo directo frente a otras bacterias, patógenas principalmente, reforzamiento de la barrera intestinal, metabolismo sobre las sales biliares, actividades enzimáticas y neutralización de carcinógenos. Y algunos mecanismos de acción que son raros porque son poco frecuentes, pero sí son específicos de ciertas cepas de probióticos y prebióticos, son los efectos neurológicos, efectos inmunológicos, efectos endocrinológicos y producción de sustancias bioactivas. En esta diapositiva coloqué unas tablas en las cuales se pueden observar los principales probióticos, prebióticos y simbióticos empleados en la práctica clínica. Como pueden observar, pues sí son muchos y puede que algunos a simple vista nos parezcan más familiares que otros. Por ejemplo, los del tipo Lactobacillus o Bifidobacterium. Pero hay otros que probablemente ni siquiera habíamos pues escuchado o visto. El punto de esto pues es que sí son bastantes cepas y cada una tiene un propósito específico. Algunas están contraindicados para ciertas patologías y muchas veces en el mercado se pueden ver, por ejemplo, suplementos que dicen probióticos y pues ya en letras chiquitas dicen qué cepa y en qué cantidad. Las personas de forma general pues no van a saber para qué es cada una de estas cepas, si es que lo necesitan ni en qué cantidades. Entonces, pues es importante el familiarizarnos al menos con los más comunes, saber pues para qué se utilizan, para quién está contraindicados y en qué cantidad. Aquí podemos ver las principales marcas y fabricantes de probióticos comercializados en el mundo. Por ejemplo, de las más comunes en México sería la marca de Activia y la marca de Yakult y fabricantes pues Danone, Yakult y Nestlé. Hay muchas otras, pero esas no es tan frecuente que los podamos ver al menos en los mercados comunes pues del país. Y en general no son tantas marcas de todas formas que contienen estos probióticos.
Los principales efectos que se buscan en la práctica clínica del uso de prebióticos, probióticos y simbióticos pues son diversos y algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, el prevenir y tratar el estreñimiento, prevenir infecciones intestinales, mejorar la intolerancia a la lactosa, prevenir y controlar la enfermedad inflamatoria intestinal, incluso reducir el riesgo de cáncer colorectal, entre otros efectos. Y pues esto sería básicamente lo que tiene que ver con probióticos, prebióticos y simbióticos de una forma general, pero sí es pues en forma de conclusión importante conocer más, pero específicamente sobre cada cepa de probióticos para que cada una de estas se recomienda en qué cantidad, para qué personas y cuándo está contraindicado. Y pues también el saber que no todos los alimentos o productos, fármacos o suplementos que tengan microorganismos vivos pues se pueden recomendar como probióticos si no hay suficiente evidencia pues para ello, ¿no? Y pues sería todo.